100 ohmios RL y la fuente de voltaje controlado. Están en serie, ¿no? Los cuatro están en serie y están unidos por tierra, es decir, este punto tierra lo puedo unir con un cable al otro punto tierra, entonces ahí cierra el circuito. Bien, entonces la potencia L en la resistencia en 100 sería 100 por la corriente cuadrada, ¿ok? 100 por la corriente cuadrada, en general. La corriente I es la corriente I que pasa, y hay otro joven que está esperando que lo ingrese. Bien, entonces la corriente que pasa por la resistencia Rx es voltaje sobre Rx. Y el voltaje en Rx es la diferencia potencial 100 voltios menos Vx. No. Ok, voltaje sobre resistencia, voltaje, diferencia potencial. En este punto hay un potencial de 100 voltios y acá hay un potencial de Vx. El voltaje en Rx es 100 menos Vx. Acá lo tiene. También esa corriente pasa por la resistencia RL. ¿Qué voltaje tiene la resistencia RL? Sería 0.5 Vx. ¿Por qué? Porque 0.5 Vx más 0.5 Vx da 1 Vx, ¿no? Que es la que está aquí. Ok, entonces en RL hay un voltaje. Hola. En RL hay un voltaje de 0.Vx. Entonces la corriente que pasa por RL es 0.5 Vx entre 100. Acá lo tiene. O si lo dividimos 0,5 arriba y 0,5 abajo, nos queda 100 entre 0,5, 200. ¿No? Vx entre 200. Ok. También esta corriente que pasa por estas dos resistencias que están en serie, Rx y 100, también esta corriente es el voltaje. Oh, Dios mío. Bueno, la corriente, le decía, entre la corriente que circula por estas dos resistencias, que circula por la resistencia Rx y 100, ¿no? Sería el voltaje que hay entre estas dos resistencias, o sea, el potencial 100 y acá el potencial 0.5 Vx. Entonces el voltaje que hay entre estas dos resistencias en serie sería potencial 100 menos potencial 0.5 Vx. Ese sería el voltaje entre estas dos resistencias en serie. Y entre voltaje entre la resistencia Rx más 100. Acá tiene Rx más 100.
Entonces estamos calculando la corriente en Rx, que es este. Estamos calculando la misma corriente que circula por 100 ohmios, que es este. Y estamos calculando la corriente que pasa por las dos resistencias, que es este de aquí. Pero abajo pueden ver la resistencia. Si alguien no entiende, por favor, me detiene para volver a explicarlo. Bueno, de acá, de 1, podemos despejar Bx, ¿no? Bx. Lo despejamos de acá, de esta expresión, Bx es igual, dividimos entre 100, a este denominador, perdón, entre 100, el denominador, donde está 200, y este denominador 100 más Rx. Dividimos entre 200, perdón, entre 100, esto queda 2, esto queda 1, y acá queda 0.01. Ahí está. Y el 2 multiplica 100, 200, el 2 multiplica 0,5, 1. De aquí despejamos Bx en función de Rx. Aquí está, ¿no? Ahí está el despeje. Entonces, la potencia en esta resistencia RL de 100 ohmios, ¿no? Viene dada por esta expresión. Entonces, 100 multiplicado por la corriente al cuadrado, ¿no? La corriente al cuadrado, esta corriente al cuadrado. Ya, esta corriente al cuadrado es Bx entre 200, ¿no? Bx. Y acá en 2 tenemos Bx entre 200, sería 1 entre 2 más 0.01 de Rx. Ok, entonces, y la corriente I es Bx sobre 200, y Bx sobre 200 es esta 1 entre 2 más 0.1 de Rx. Entonces la corriente I es Bx sobre 200, ¿no? Bx sobre 200, y Bx sobre 200 es esta expresión, ¿no? De acá lo obtenemos, es esta expresión. Corriente elevada al cuadrado. Ok, entonces, en esta expresión, para maximizar la potencia L, si usted deriva, va a ver acá una... no va a encontrar usted la derivada. No existe derivada para esta expresión. ¿Ok? No existe. Entonces, la potencia máxima, PL será máximo cuando Rx sea mínimo. ¿Ok? Y cuando Rx es mínimo, como está en el denominador, entonces PL será máximo. Rx mínimo es 100. Entonces, para PL máximo, Rx mínimo, y el mínimo es 100, ¿no? Entonces, colocamos 100 aquí y hacemos la operación y nos da 11.11 vatios. Esta sería la potencia máxima. Repito, si usted deriva, no existe la derivada. Entonces, acá tiene que trabajar, ¿no? Con este criterio, ¿no? La potencia máxima es cuando la resistencia Rx es mínimo. Si le pide la potencia mínima, entonces, si para esta potencia mínima, Rx tiene que ser máximo. Y ahí tendría que poner un K, 1000, para una potencia mínima. Bien. La potencia neta sería 100 por corriente y 0.5 Bx por la corriente. La corriente, acá de menos a más, va de menos a más, esta fuente genera, y esta fuente de acá, la corriente va de más a menos, absorbe. Entonces la potencia neta es 100 por I menos 0.5 Bx por I, factorizando, y tenemos esta expresión. ¿Ok? Bx, como ya tenemos Rx 100, entonces acá lo reemplazamos, sería 200 entre 3 Bx. Acá lo tienen. La corriente I es Bx entre 200.
¿Ok? Ya. Entonces, la corriente I lo obtenemos de acá, ¿no? Y nos da esta expresión. 22.22 vatios. ¿Algún comentario? Entonces, hay que Todo tener claro, cuidado. profesor. ¿Perdón? Todo claro. Ok. Ya. A ver. Mire, cuando hemos aplicado potencia máxima Thevenin, ¿no? La potencia máxima era para una resistencia variable, ¿no? La potencia máxima la obteníamos para una resistencia variable. Acá le están pidiendo la potencia máxima para una resistencia constante, no variable, ¿no? Porque ahí vemos la diferencia. Bien, acá tenemos un circuito, ¿no? Acá tenemos un circuito. El punto A está conectado con A', el punto B está conectado con B'. Este sería todo el circuito. ¿Ok? Entonces vamos a obtener el equivalente Thevenin. ¿Ok? Vamos a obtener el equivalente Thevenin. A ver. Ya. Entonces, el equivalente Thevenin entre los puntos A y B. Entonces desconectamos los elementos que hay conectados entre A y B, ¿no? Entonces sería esta rama, ¿no? Hay una fuente de voltaje y hay una resistencia variable. Entonces, el voltaje Thevenin es el voltaje que hay entre A y B, ¿ok? Entre A y B. Aquí hay un potencial Bx en este punto y esta fuente de voltaje más menos depende de ese potencial Bx, es 0.5 Bx. Es la única. Después acá hay 600 voltios, acá hay una fuente corriente constante de 10 amperios. Bueno, y acá hay dos fuentes de voltaje. Bien, entonces Bx sería, este potencial sería más 200 menos 40 y ya estamos en tierra. Entonces Bx es más 200 menos 400 menos 200. ¿Ok? Bx sería menos 200. Ya. El voltaje AB. Bien, el voltaje AB en vacío, como sabemos, es el voltaje Thevenin, ¿ok? Es el voltaje Thevenin. Entonces, el voltaje AB es potencial en A menos potencial en B, ¿no? El voltaje Thevenin sería potencial en A menos potencial en B. El potencial en A, estamos aquí, ¿no? Estamos acá, sería el voltaje con respecto a tierra. Como Bx vale menos 200, entonces la mitad de menos 200 es menos 100. Ya, para tener más 100, cambiamos la polaridad, el menos ponemos más y el más ponemos menos. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos 100 voltios. Entonces, el potencial en A sería menos 100, menos 400 y estamos en tierra. Sería menos 500. Aquí está. Ahora, el potencial en B es el voltaje con respecto a tierra.
¿no? Acá tenemos una fuente corriente, acá tenemos una resistencia de 10 ohmios, acá tenemos una resistencia de 5 ohmios en serie con otra de 5 ohmios. Entonces, acá hay una resistencia de 10 ohmios, acá hay una resistencia de 10 ohmios, ¿no?, que están en paralelo. Entonces, por divisor de corriente, ¿no?, calculamos que por acá pasa 5 y por acá pasa 5. O a golpe de vista, ¿no? Acá entra, a este nodo entra 10 amperios, una parte va por acá y la otra parte va por acá. Como las dos resistencias son iguales, entonces tiene que ir la misma corriente, pues, ¿no? La mitad de 10, 5 por acá y 5 por acá. Entonces, por aquí pasa 5 amperios. 5 por 5, 25. Aquí en potencial en B habría un voltaje de 25. Acá hay un voltaje de 25 voltios. Y el potencial en B sería más 25 voltios. Aquí lo tiene. Potencial en A ni el potencial en B. Entonces la diferencia, potencial A menos B, menos 500, menos 25, sería el voltaje entre A y B en vacío o voltaje Thevenin. Entonces el voltaje es menos 525 voltios. Ahora vamos a calcular la resistencia Thevenin. Entonces, para calcular la resistencia Thevenin, aplicando el método de la fuente de prueba, ¿no?, tenemos que tener el circuito pasivo. Circuito pasivo significa que las fuentes independientes de voltaje y las fuentes independientes de corriente tienen que ser desconectados, ¿no? Ok, entonces quitamos la fuente de voltaje y en su lugar dejamos cortocircuito. Aquí está. Y retiramos la fuente de corriente, en su lugar dejamos abierto. Bueno, ya no hay nada, está abierto. ¿Ok? Ok. Entonces, la fuente controlada no se elimina. ¿Ok? Pero como esta fuente controlada depende de Bx, y acá Bx, este punto de acá, es igual a tierra. Y tierra es 0 voltios. Entonces Bx vale 0 voltios. Entonces, si Bx vale 0 voltios, el 0.5 Bx de la fuente controlada vale 0. O sea que la fuente controlada vale 0 voltios. Entonces dejamos con una fuente de voltaje, dejamos cortocircuito. ¿Por qué? Porque vale 0 voltios. ¿Ok? Ya, entonces nos queda este circuito. Las resistencias de 100 y 100, ¿no?, no trabajan. ¿Por qué? Porque este punto de acá está a tierra y este punto de aquí está a tierra. ¿Ok? Entonces, esto es 0 voltios, acá es 0 voltios, acá hay 0 voltios, voltaje 0 voltios, 0 entre 100, corriente 0, 0 voltios entre 100, corriente 0. Esas dos resistencias de 100 no trabajan. ¿Ok? Bien. Entonces, el punto B con tierra tiene una resistencia de 5. El punto B por este lado con tierra tiene 5 más 10, 15. 5 y 15 están en paralelo. B tierra, ¿no?, B tierra, por acá B tierra. 5 y 15 están en paralelo. Es la única resistencia. Es decir, la corriente va a venir por acá, ingresa a tierra, sale por tierra, y acá hay una sola resistencia, que es la resistencia equivalente de 15 para
5 paralelo con 15. Y produce una caída de voltaje BP, o sea, la relación BP-IP es esta resistencia equivalente. Entonces, esa es la resistencia Thevenin. 5 paralelo con 15. Ok, sería 5 por 15 entre 20. 15 cuartos. Esa es la resistencia Thevenin. Entonces tenemos que el voltaje Thevenin es menos 525. Ya, menos 500. Eso sería acá arriba más, en el punto A más y en el punto B menos. El voltaje más menos sería menos 525. Entonces, si queremos positivo más 525, entonces cambiamos la polaridad. El que era más, ahora ponemos menos. El que era menos, ponemos más. Y tendríamos el voltaje positivo, 525. La resistencia Thevenin fue 15 sobre 4. Y ahora unimos estos dos elementos, ¿okay?, que habíamos retirado para calcular el circuito equivalente Thevenin entre A y B. Ahora lo conectamos, ¿ok? Ahí está. Y tenemos una Rx variable, ¿no? Acá está la Rx variable. Entonces hemos demostrado, ¿no?, una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿no?, teniendo aquí una resistencia variable, la potencia máxima, ¿no?, en esta configuración, la resistencia máxima, perdón, la potencia máxima será cuando Rx sea igual a esta resistencia. ¿Qué hemos hecho para tener una sola fuente de voltaje? De menos a más sube, ¿no?, hacia abajo, de menos a más sube 525 voltios, de menos a más sube 600 voltios, ¿ok? Entonces, de menos a más sumamos. De menos a más sube 525, de menos a más sube 600, 500 más 600, 1125. ¿Ok? Ahí es la misma y Rx queda ahí. Entonces, por lo que hemos deducido derivando, ¿no?, hemos hallado la potencia máxima. Entonces, cuando Rx es igual a 15 cuartos, es la potencia máxima. Entonces, será R por I cuadrado, por ejemplo. Rx vale 15 sobre 4. La corriente al cuadrado sería este voltaje entre la resistencia total, la corriente. Este es el voltaje entre dos veces esta resistencia. 15 sobre 4, acá también 15 sobre 4. Entonces al cuadrado nos da este valor. Sería la potencia máxima. ¿Algún comentario? Hola. ¿Alguien que no haya entendido? ¿Están jóvenes? Sí se entendió, profesor. Ya, ok, muchas gracias. Eh, estamos usando, tenemos una hora nomás. El seminario va a durar una hora nomás, jóvenes, ¿ya? Por favor. Bueno, acá estos ejercicios se los voy a pasar, ¿ya? Se los voy a pasar. Vamos a desarrollar otro ejercicio con interruptores.
Como conversábamos en clase, estos ejercicios se resuelven aplicando la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. No hay nada más. A ver, veamos el ejercicio. Ya. Tenemos esta configuración para un tiempo antes de accionar los interruptores. T menor que 0 significa antes de accionar los interruptores. Bueno, entonces la configuración es así. Tenemos una fuente de voltaje de 20 voltios, otra fuente de voltaje dependiente de Vx. Vx está acá, el potencial Vx, y tenemos una fuente de corriente controlado por el potencial Vx. Dos fuentes controladas y una fuente independiente. Tenemos, dos fuentes independientes y dos fuentes controladas. Y tenemos tres resistencias de 2, 10, 10. Ok. A ver. Ah, ya, vamos a hallar la potencia de las fuentes controladas. La potencia neta de la fuente controlada. O sea, la potencia es en general es igual al voltaje que hay en esta fuente controlada de corriente por esta corriente. La potencia aquí sería este voltaje por la corriente que circula por esta fuente, ¿no? Así serían las dos potencias. Igual, la potencia de 10 sería este voltaje de 10 por la corriente. La potencia en 20 serían 20 voltios por la corriente que pasa por esta fuente. En general, ¿no?, aplicado a las resistencias también, es voltaje por corriente, la potencia. Bueno, entonces aquí el potencial Vx vale menos 10 voltios, ¿no? Y ya estamos en tierra, ¿no? Potencial Vx vale menos 10 voltios y estamos en tierra. Vx vale menos 10. Vx tiene por valor menos 10. Entonces, esta fuente corriente, 0.5 por menos 10 da 5. 5 amperios negativo. Para hacerlo más 5 voltios 5 amperios positivo, y cambiamos el sentido. Menos 5, acá es más 5, la corriente hacia abajo. Entonces, Vx vale menos 10, acá también. Entonces, 0.4 por menos 10, con esta polaridad más menos. Aquí queda 4, menos 4 voltios. Si queremos tener más 4 voltios, entonces cambiamos polaridad. El más por el menos y el menos por el más. Ya, ok. Entonces, esos valores los reemplazamos acá. Ahí están los 5 voltios. Y acá están los 4 voltios con esa polaridad. Ok, entonces, estas 5 amperios salen de este nodo y recorren esta trayectoria y entran por acá. ¿Ok? Ya, entonces la potencia de esta fuente sería generando. La corriente va de menos a más, genera. Y cuando la corriente pasa por acá, va para arriba, luego va para abajo. Entonces, cuando va para arriba, va de más a menos. Entonces, está absorbiendo. Esta fuente absorbe y esta fuente genera. Entonces, sería 114 por 5, genera menos, esta es la que absorbe, menos 4 por 5. ¿Okay? Y esta sería la potencia neta de las fuentes controladas. ¿Algún comentario? Bien, pasamos al otro entonces. Cuando transcurre 5 segundos, esta es la configuración. Entonces, hay interruptores que se cierran y que se abren, ¿no? Esta es la configuración en tiempo de 5 segundos. Por ejemplo, acá se abrió.
Acá había un interruptor que en tiempo de 5 segundos se abre, no se abre. Y tenemos esta configuración. Ok. Bien. A ver. El potencial Vx está acá. Acá, como no hay corriente en la resistencia de 2, este potencial Vx aparece acá en este punto. ¿Ok? Este punto es igual a este punto, potencialmente. ¿Por qué? Porque la resistencia de 2 no tiene corriente. Acá no hay voltaje. Entonces, por lo tanto, este potencial Vx está ubicado en este punto. ¿Ok? Ya. Entonces, tierra, ¿no? Tierra estaba acá abajo. Tierra está aquí, ¿no? Tierra está ahí. Entonces, el Bx está acá. Bx tiene por valor menos 20 voltios y estamos en tierra ya. Entonces, Bx vale menos 20 voltios. ¿Okay? Entonces, acá multiplicamos 0.5 por menos 20, sería 10, menos 10, más 10 sería la corriente para abajo. Aquí, Bx vale menos 20, 0.4 por menos 20 sería 8, menos 8 voltios. Para tener más 8 voltios cambiamos polaridad. El mismo criterio de arriba. Entonces tenemos un voltaje de 8 voltios y una corriente de 10 amperios. ¿Ok? Ya tenemos una fuente de 8 voltios, este de acá es 8, y esta es una corriente de 10 amperios para abajo. Acá está 10 amperios para abajo y 8 voltios con esta polaridad, ¿no? Menos más 8 voltios. Menos más 8 voltios. Bien, entonces como tenemos la corriente, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 componentes que están en serie. Todos tienen la misma corriente, 10 amperios. 10 por 10, 100 voltios, ¿no? La corriente va para arriba, más menos. Entonces 10 por 10, 100 voltios. 10 por 10, 100 voltios, más menos, hacia la izquierda. Ok, ok, ya. Y acá hay un voltaje de menos más 20 voltios, menos más 20 voltios. Entonces tenemos todos los voltajes excepto acá, en la fuente de corriente. Tenemos aquí 8, acá tenemos 100, 100, acá tenemos 10 y acá tenemos 20. ¿Qué voltaje habrá aquí? ¿Ok? ¿Qué voltaje habrá acá? Entonces, a ver, pongamos, digamos, B, una variable aquí, con esta polaridad menos más. ¿Qué voltaje vale? Entonces, partimos de más, menos 10, más 20, más 8, más 100, más 100. Menos 10 más 20, más 10. Más 8, más 18. Más 100, más 100, más 218. ¿De acuerdo? Más 218. Ahí está, más 218. Ok, entonces ya tenemos el voltaje y la corriente. Acá tenemos el voltaje y la corriente de 10 amperios, ¿no? Esos 10 amperios están circulando de esta forma. Ya. Por otro lado, por acá, acá tenemos una fuente de 20 voltios, acá tenemos una fuente de 40 voltios, ¿ok? Ya. Entonces, si ponemos más acá y menos acá, entonces, ¿qué voltaje habrá en esta resistencia de 10? Más 40, más 20, más 60. Aquí está, más 60 voltios, con más aquí. ¿Ok? O si quiere, de menos a más sube
60 voltios, de más o menos baja 40 y de más o menos baja 20. Baja 60, sube 60. Como tenemos el voltaje y la resistencia, entonces tenemos la corriente. 60 entre 10, 6 amperios. ¿Va a la derecha o a la izquierda? Va a la izquierda, de más a menos. Ok. Entonces, entra 6 amperios a este nodo y de ese nodo sale 10 amperios. Entonces, sale 6, perdón, entra 6 y sale 10. Entonces, por acá tiene que entrar 4. Entra 4, entra 6, entró 10 y salió 10. ¿Ok? Bien. Entonces, balance y potencia de este circuito. Esta corriente de 10 amperios, 218 genera. Sería 10 por 218. Aquí está, genera. Después, esta corriente de 6 amperios va de menos a más. Genera 6 por 40. Aquí está 6 por 40. ¿Ok? 6 por 40. Esta corriente de 10 en esta fuente va de menos a más. Esta genera 10 por 10. Ahí está 10 por 10. Entonces esas tres fuentes generan, ¿no? Esta corriente va de menos a más, genera. Esta corriente va de menos a más, genera. Esta corriente va de menos a más, genera. Nos faltarían estas dos fuentes. Entonces la corriente de 10 amperios va para arriba, ¿no? Entonces aquí absorbe 8 por 10. Absorbe 8 por 10. Voltaje 8, corriente 10. Acá también la corriente va para arriba, de más a menos, absorbe. Voltaje 20, corriente 4. Voltaje 20, corriente 4. Entonces, hacemos la operación, la potencia total generada, 2520, y la potencia total absorbida, 160. Entonces, la potencia neta es la diferencia, 2500 menos 160. Da esto. Y como usted sabe, ¿no?, que la potencia neta de la fuente debe ser igual a la potencia neta disipada por la resistencia. Es decir, 10 por 60 al cuadrado. 10 por 10 al cuadrado. 10 por 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, todo eso debe ser igual a este valor. ¿Algún comentario? Hola. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Bueno, ya acá el sistema me está diciendo que ya va a terminar. Mire, le voy a pasar estos ejercicios en este momento a su WhatsApp. ¿Alguna consulta? No, profesor. Ya, ok. Entonces, aquí lo dejamos, jóvenes. Muchas gracias. Y le estoy pasando esos dos grupos de ejercicios. Ya, repásenlo. Tenemos el lunes la práctica, ¿no? Sí, profesor. Ya. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nos Hasta el quedamos lunes. acá. Ya, bien, jóvenes. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, jóvenes. Que le vaya bien. Felicidades.